Revaluar el valor y la explotación por Prairie Fire. Cuando su padre murió en 1883, Eleanor Marx escribió un artículo para conmemorar los logros de su padre. El enfoque de estas fue la teoría del valor, en la cual Marx explica los orígenes y la persistente concentración del capital en manos de una clase privilegiada, ha sido eliminada, anulada por la mayoría de las personas que se hacen llamar marxistas. Los llamados marxistas tratan de olvidar la teoría del valor real de Marx, por el hecho vergonzoso de que, si se interpreta literalmente, excluye a la mayoría de los trabajadores en el mundo desarrollado de ser explotados. Los excluye de la clase revolucionaria del proletariado. La característica de una teoría verdaderamente científica es lo que tiene un mayor potencial explicativo y predicativo comparadas a las teorías que le compiten. Si la teoría del valor de Marx es la teoría científica más actual, sigue siendo esto una cuestión abierta. Sin embargo, la teoría de Marx es mucho más científica que las teorías marxistas propuestas por los primermundistas. La teoría de Marx no solo nos da las herramientas y el lenguaje para explicar el surgimiento de la economía consumista en los Estados Unidos y otros países del primer mundo, pero también nos ayuda a predecir y explicar la falta de liberación revolucionaria de la gran mayoría de masas del primer mundo. La teoría de Marx se puede comparar a la astronomía a diferencia de la astrología de los primermundistas que predican el marxismo. Eleanor Marx describe la fuente de valor dentro del capitalismo. La cantidad que entra en el bolsillo del capitalista, que Marx llamó la plusvalía, no es toda la ganancia, sino que incluye la ganancia del empresario. El empresario tiene que compartir con los demás. Con el gobierno en forma de tasas e impuestos, con el propietario de la tierra en forma de renta, con el comerciante, etc. Por lo tanto, con todas las clases sociales que no son productores directos de la riqueza. Todas las clases desde reyes y reinas, como músicos y tiendas de abarrotes, viven en acción de las ganancias de este capital. En otras palabras, todos viven a expensas de la mano de obra excedente de los productores, que los capitalistas extraen de los trabajadores, pero no pagan por ello. No importa si la proporción de la plusvalía que llega a cada miembro de la sociedad no productora es dada por algún acto del Parlamento por medio de la ganancia pública, o si tal vez necesariamente tiene que ser ganada haciendo una labor que no es productiva. No hay existencia de fondos por el cual se les pueda pagar, con excepción de la buena voluntad generada por los productores directos, por el cual no van a ser pagados. Según Carlos y Eleanor Marx, el valor a la sociedad para hacer el movimiento, tiene una sola fuente, los productores directos de la riqueza en Inglaterra en la época de Marx. Esta clase estaba compuesta por industriales, obreros asalariados, esto incluiría a los trabajadores en las granjas industriales, ya que los agricultores productores directos fueron dejando la escena. Marx predijo que las tendencias que vio en Europa occidental se desarrollarían en todo el mundo. Creía que la sociedad se polarizaría en dos grandes clases, los capitalistas industriales y sus trabajadores. Por lo tanto, mientras el capitalismo avanzaba, el productor directo estaría sustituido por el obrero industrial. También vio a la clase obrera industrial como el proletariado, como el agente revolucionario. Marx pensaba como la competencia y, eventualmente, el desarrollo se expandiría por igual en todos los países. Por lo tanto, el camino a la revolución era proletarios de todos los países, unidos. Sin embargo, las cosas no salieron exactamente como se predijo por Marx. Es importante señalar que muchas de las conclusiones de Marx llegaron a base de modelos abstractos, como lo hacen los economistas de hoy. Esto, junto con una buena dosis de teología, informaron sus puntos de vista. El mundo real, sin embargo, es más complicado. La sociedad global no se polarizó como Marx predijo. Por el contrario, vemos diferencias en la composición de clases sociales en cada país. En algunos países hay pocos productores directos. Estas son las economías consumistas del primer mundo. Las fábricas ya no dominan la vida de los pueblos del primer mundo. De hecho, solo un pequeño porcentaje de los habitantes del primer mundo trabajan en fábricas. La mayoría son empleadas en la administración, servicios, etc. Esto puede ser descrito en términos de Marx como una reducción del porcentaje de la población ocupada en el trabajo productivo, que añade al producto social total.
Muchas de las economías de los países del primer mundo se pueden describir como centros comerciales. Nada o casi nada se produce en estos centros comerciales. Sin embargo, la gente trabaja en la administración, transferencia, y aseguramiento de las mercancías procedentes del exterior que se venden en el centro comercial. Es la entrada de estos productos a los centros comerciales los que mantiene en servicio. La producción de las mercancías tiene lugar fuera del centro comercial, en el tercer mundo. Es la aniquilación de la producción directa y con ella la destrucción de la conciencia revolucionaria, lo que llevó a Engels a escribir sobre la burgesificación de la clase trabajadora de Inglaterra a espaldas de India y el mundo. Sobre los trabajadores ingleses, Engels escribe: los trabajadores solo participan en la fiesta del monopolio inglés en las colonias y en el mercado global. Aunque Marx estaba equivocado en el desarrollo de la unificación y la polarización de la sociedad, su teoría del valor es válida hoy en día. La economía mundial se compone de las cadenas de interacción económica. Cada comodidad tiene un punto donde se produce. Antes de que los bienes salgan de circulación, pueden ser intercambiados varias veces. Supongamos que una mercancía es producida en A, fue después vendida a una persona intermediaria, y transportada y vendida nuevamente en un punto C. Siendo finalmente vendida la mercancía en la tienda, la mercancía sale de la circulación. Esta cadena se puede expresar de la siguiente manera. En cada etapa del movimiento de las mercancías se pueden generar ganancias. Supongamos que se ganan ingresos cuando se venden los bienes de la fábrica de A a la persona intermediaria en el punto B. También, ganancias son obtenidas por la persona intermediaria cuando él vende el producto a la tienda en C. Por último, la ganancia se genera aún también cuando las mercancías son vendidas por la tienda C al consumidor. A pesar de que ganancias son generadas en todas las fases de la circulación de los productos, las ganancias son únicamente generadas por el productor directo, según Marx. A pesar de que ganancias son generadas por la persona intermediaria y el distribuidor, esta ganancia no es producida por los empleados, por la persona intermediaria B o la tienda C. Marx hace hincapié en esto, diciendo que el comerciante no se enriquece robando a sus empleados. Tenemos que diferenciar entre él y los trabajadores directamente empleados en el sector industrial que existen entre el capital industrial y el capital comercial, por lo siguiente, entre el capitalista industrial y el comerciante. Debido a que el comerciante, como un mero agente de circulación, no produce ni valor ni plusvalía, prosigue que los empleados que trabajan para el comerciante en estas mismas funciones no pueden crear plusvalía para él directamente. En otras palabras, el comerciante no se enriquece robando a sus empleados. 3. A veces, Marx no es coherente en este sentido. A veces se contradice con su teoría del valor. Sin embargo, lo que Marx dice de los empleados comerciales sí se generaliza a todos los que no participen en la producción. La producción directa es el origen del valor y la verdadera fuente de todas las ganancias. Así lo dice Eleanor Marx, el valor resultante para cada clase proviene de los productores directos. Esto es válido no solo para las clases dominantes, pero para aquellos que trabajan pero no son productores directos o fuera del proceso de producción directo. Estos empleados pueden ayudar en la toma de valor, pero no producen como el productor directo. Un banco no obtiene ganancias por la succión de sus cajeros. Un banco obtiene sus ganancias al recibir una parte del total social producido por los productores directos. El banco obtiene su parte a través de inversiones y manipulaciones financieras, pero el valor proviene de la producción directa. Lo mismo ocurre con el supermercado. El supermercado no cultiva hortalizas en su establecimiento. Los duendes de Santa Claus no trabajan en Toys R Us. Debido al enorme potencial productivo del capitalismo, estas áreas improductivas se han expandido significativamente. De hecho, han llegado a ser dominantes en las economías nacionales de todo el primer mundo. Walmart, por ejemplo, es el mayor empleador en los E.U. con más de 1 millón de trabajadores. 4. La población total de Estados Unidos es de 309 millones. De las 145 millones de personas que trabajan en E.U., incluyendo los indocumentados, un promedio de 26 millones trabajan en estos campos de la economía que vagamente, pues nos estamos basando en estadísticas de la Oficina de Laborales, corresponden a la producción. Es importante notar que muchos de los que trabajan en estas áreas no son productores directos.
Muchos son empleados como gerentes, etc., incluso aún si trabajan en sectores relacionados con la producción directa. Una estimación conservadora es que el 10 y el 30 de los que trabajan en estas áreas no son productores directos en algún sentido estricto o amplio. Siendo generosos, podemos decir que 18,2 hasta 23,4 millones de personas en los Estados Unidos pueden ser considerados como productores directos, en el sentido más amplio. Por el contrario, desde 121,6 millones hasta 126,8 millones de los trabajadores en Estados Unidos no pueden ser considerados productores en ningún sentido. Este tremendo desequilibrio es la razón por la cual la economía de E.U. puede ser descrita como economía de consumo. Tan grande como las fuerzas productivas puede ser, desde 18,2 hasta 23,4 millones de personas, no puede dar cuenta de la suma de los ingresos de los 145 millones de empleados, más los ingresos de esas decenas de millones de personas que no tienen empleo, pero aún tienen ingresos, como los capitalistas, la pequeña burguesía, a los desempleados, los pensionistas, los estudiantes, los de bienestar social, etc. Más bien, es lógico, el valor que permite este tremendo desequilibrio tiene que venir de fuera del centro comercial, en el tercer mundo. Por supuesto, no es casual que el aumento de este desequilibrio en los Estados Unidos corresponde a la subida de los Estados Unidos como potencia imperialista supremo después de la Segunda Guerra Mundial y la disminución de la rivalidad interimperialista. Por supuesto, no es casual que el aumento de este desequilibrio en los Estados Unidos corresponde a la subida de los Estados Unidos como potencia imperialista supremo después de la Segunda Guerra Mundial y la disminución de la rivalidad interimperialista. El imperialismo contribuyó a ese desarrollo desigual, y continúa manteniéndolo. El desequilibrio no está solo en la producción, sino también en la riqueza.